También nuestro amigo panelista Juan Francisco Reyes ha excusado su participación en esta primera etapa. Esperamos que pueda sumarse en el siguiente bloque porque estaba ahí con compromisos laborales avisados ayer. Pero Miguel, tenemos información nosotros más que... Por cierto, tenemos que partir un poco revisando esto que 69 días se hablaba de este cambio duraron 2 ministras. Un tema que a todos nos sorprendió, creo que la decisión, el momento de la decisión. Sabíamos que por opinión pública esto tenía señales, signos, pero igual nos sorprendió. ¿Usted cómo lo vivió ayer cuando en la tarde ya empezó a correr en las redes sociales y en los titulares informativos? Bueno, primera cuestión, seamos francos. Nosotros estábamos hablando de la pauta de conversación del día de hoy, cuando nos empezamos a enterar de que parece que íbamos a tener que cambiar la pauta. Justamente, habíamos dicho justamente, íbamos a atacar un tema ya, porque habían artículos sobre las 2 ministras, claro, ¿no? Pero sí. Yo creo que, no es lo que yo crea, es lo que he revisado. El hecho del no funcionamiento de ambas carteras ministeriales, tanto la Secretaría, la CGGOP, ¿no es cierto?, como el Ministerio de Seguridad era evidente. El cambio se iba a hacer, no sabíamos cuándo. Pensábamos todos que si lograba pasar, como todo indica que así va a ser, aprobada en general la idea de esta mega reforma que se pretende por el gobierno, iba a ser la oportunidad, en la cresta de la ola, en el éxito, de anunciar el ajuste. Y se hizo antes. La pregunta es por qué. Y por lo que yo he revisado, el por qué aparentemente estaría dado porque el informe de la Contraloría respecto de la intervención de la ministra Steiner a propósito de remover del cargo a la directora de inteligencia de la PDI vendría malo. Y ese hecho habría apresurado la decisión ahora, a objeto de, como siempre se dice, es mejor ponerse colorado una vez que rosado toda la vida. Entonces pasar al mal paso, dale prisa. Y se aprovecha, ¿no es cierto?, de también resolver, aparte de lo de seguridad, lo de la CGO, que evidentemente venía haciendo agua hace mucho rato. Oiga, Miguel, este tema, bueno, por un lado, ¿no es cierto?, estaban esos antecedentes y por otro lado, también yo creo que la opinión pública trataba de avisorar, atisbar quiénes eran los nombres, quién entrarían justamente a parchar, ¿no es cierto?, de manera, en una verdadera urgencia hospitalaria este tema, ¿sí? una urgencia lo que estaba sucediendo, y nos sorprende un poco que haya habido aparte de la opinión, sorprende que haya sido una solución desde dentro, de ahí mismo. ¿Qué piensa usted de este tema? Porque de 25 ministros que teníamos, ahora tenemos 23 con 25 carteras igual, o sea, hay 2 que toman carteras dobles, ya había uno. Claro, a mí me preocupa mucho este hecho porque lo único que evidencia es que no hay ningún plan para seguridad. Eso es evidente. Nunca hubo un plan para seguridad. Recurrir a la estrategia de nombrar biministros, en este caso el ministro, en lo que se refiere a para cubrir CGO, ¿no es cierto?, ocupa ese cargo interior. Que ya tiene mucho trabajo. Claro, se saca de obras públicas al ministro Rau para llevarlo a seguridad, y de obras públicas se ocupa la cartera de transportes de Lagrange. Entonces, evidentemente ahí hay una improvisación. Como hemos venido discutiendo y conversando acá, este gobierno tiene 2 pilares, que son economía, donde sin duda tenía el plan absolutamente afinado. Uno podrá no compartirlo, pero el plan estaba. Pero en lo que se refiere a seguridad pública, plan no había ninguno. O sea, ya lo evidenció la propia ministra saliente, declarando expresamente a la salida de su intervención en el Congreso la semana pasada que no tenía plan alguno al respecto. Y no sabemos qué irá a hacer el ministro Rau. El ministro Rau al respecto, ¿quién es para quienes nos están oyendo? Él es un ingeniero de la Universidad Católica, un hombre relativamente joven, 45 años aproximadamente. ¿Su experiencia cuál es? Tuvo experiencia en la empresa, en política, o sea, en actividades comerciales privadas. Luego fue jefe de la Junta de Vigilancia de los dueños de derechos de agua en la zona del Ñuble.
puras actividades privadas, asumió la instalación con Piñera en el 2018 de lo que se estaba transformando la nueva región de Ñuble. Tuvo ahí problemas de incompatibilidad, puesto que en tales funciones no podía deshacerse de lo que había sido, tenía que controlar los derechos de aguas del cual había sido el presidente. Entonces, o sea, era súper complicado, vereda a vereda. Claro, digamos. luego tuvo una participación importante, luego de su salida de la UDI en el año 2022, una participación importante en la campaña del actual presidente Kast, y aterriza en el MOP, no sabemos bien cuáles son las competencias para eso, y ahora aterriza en seguridad, sin saber nosotros también cuáles son las competencias para eso. Entonces, nos sigue preocupando, yo creo que sigue preocupando. Había consideración además que se pierde, como tú anticipas, la posibilidad de haber traído caras nuevas que refrescaran un equipo ministerial que se ve gastado, y la guinda de la torta, se pierden 2 mujeres en circunstancias que el género es un tema, estará poco de moda hoy día, a propósito de la triste experiencia o el triste final que tuvo el estallido social, pero los temas de género siguen siendo un problema vigente, y hoy día hay 2 mujeres menos. Sí. Yo creo que ahí hay un desafío que no pudo resolver, un puzzle que no pudo resolver el presidente, que se vio muy, yo creo, arrinconado para tener que hacer esto. Yo creo que nadie se imaginaba que en 70 días iba a haber cambio. Ya sabíamos que habían habido políticos históricos del país, sobre todo del sector de la derecha, como Pablo Longueira, que este tema en enero habían hablado. ¿Te acuerdas que hablaron incluso con titulares que sorprendieron a la opinión pública, como un gabinete con fecha de vencimiento? Hablaron de ese tipo de expresiones, aquellos que tienen muchas horas de recorrido en política, creo yo. Aquí hay un tema con la independencia de los partidos, hay un tema con la cantidad de experiencia que tú lo acabas de decir, Miguel, respecto del ministro Arrau, que efectivamente sus horas de vuelo en estos temas. Ahora, se le destaca que tiene carisma, de que es un personaje que actuó en la campaña de José Antonio Kast, pero las campañas ya sabemos que tienen una épica y tienen un relato que es muy distinto, y que hasta aquí quiso mantener también una cierta dinámica importante en estos primeros, no sé, meses de gobierno. Claro, desde todo punto de vista, y también desde este que tú señalas, es un problema, porque el haber optado por un gabinete básicamente de independientes siempre es un error. ¿Por qué es un error? Porque se pierde la coherencia y la estabilidad que otorgan los partidos políticos. ¿Es una cuestión nueva? No, pues no es una cuestión nueva, porque a Piñera 1 le pasó lo mismo. Se dijo, eso fue un error. Que era un gabinete. Fue un error. Sí. Y en Piñera 2 lo corrigió. Sin embargo, ahora se hace de nuevo. Entonces, el problema es, ¿quién paga el costo político del fracaso? Esa es la pregunta. Bueno, cuando se trata de gabinetes que están constituidos con la participación de los partidos políticos, el costo lo paga el partido político. Así es. Esa es la realidad. ¿Quién lo paga acá? Bueno, el que nombró. ¿Quién nombró el segundo piso? ¿Quién es el segundo piso? Kast, en definitiva. Entonces, es malo también desde ese punto de vista, porque el costo político del fracaso se lo lleva él mismo. Y tanto es así que ayer, para sorpresa de todos, lo reconoce y dice, no me esperaba esta realidad. Lo declara. Eso es, claro, sincero, pero erróneo. Pero también, eso iba a decir, sincero, yo creo que también demuestra... Pero erróneo, porque no tenemos que olvidar que nosotros somos, muy a mi pesar, un país tremendamente presidencialista. Eso es tener un papá. Y el papá no se equivoca. Justamente. No puede transmitir eso. El papá no puede decir, no me lo esperaba. El papá tiene que resolver, no dar explicaciones. O sea, ayer lo vimos en la puesta en escena, lo que siempre es una ceremonia, digamos, de la República, como es el cambio de gabinetes, la asunción de nuevas personas o cambios. Lo que se veía en la comunicación gestual era un presidente nervioso, un presidente que en muchos momentos le habló a las personas que estaban detrás de él, incluso volteaba la cara en medio de la cadena nacional o de esta ceremonia para hablar al resto, se perdía su voz al país. Y yo creo que esas cosas que parecen no son tan detalles, pues. Hay un tema ahí, hay un tema cómo tuvo que pararse en el día de ayer. Claro, hay un aire de derrota que es evidente, porque todo el mundo le dijo, no lo hagas. Lo hizo y no funcionó. Ahora, el problema es grande, porque ocurre que el que se haya producido ahora el cambio va a permitir que no va a poder haber un cambio más pensado y más global y más profundo,
porque no puedo, no de aquí a un año no claro. puedo volver a hacerlo, Claro. y eso permite que se afirmen bastantes ministros que están bastante flojitos también, pues si la falta de diseño, la falta de gestión de los ministros es un fenómeno más o menos global. Claro, se evidencia con estos dos ministerios que eran los que peor lo hacían, entonces claro, terminan siendo como la figura más expuesta, pero eso no significa que el resto del ministerio del equipo ministerial me refiero, esté funcionando a la perfección. O sea, yo creo que lo que tenemos en ese sentido, recuerdo en los últimos días declaraciones, por ejemplo, de la otra ministra que estaba con bastante problema o torpedeada en su línea de flotación, que es la ministra de un ministerio que uno diría es para tirarse flores nomás, con el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, la ministra Lincolao, que asumió que ella retornaba al país después de 30 años y estaba conociendo a Chile, reconociendo la cultura, y yo creo que en eso no lo dijo, pero está incluido el que estaba conociendo cómo funcionan las instituciones de la República en Chile, cómo funcionan un ministerio. Yo creo que ahí hay varios ministros que están haciendo esa fase, que es imbuirse, conocer, y eso es perturbador porque en esto agrego un elemento para la conversación, el segundo piso. Porque hoy día lo que pasó, y fíjate cómo titula el mostrador esta mañana, Kast sacrifica a Cedini y obliga a Alvarado a bajar a las trincheras. Con ese concepto, o sea, lo digo porque efectivamente el ministro Alvarado, un hombre de fuste y de larga experiencia política, coterráneo además, ¿no? Chilote, hoy día efectivamente tiene que ir a cubrir otro flanco que es tremendamente desgastante y donde también hay una señal muy clara para el segundo piso. El segundo piso que se había desbandado un poco en este relato de la quiebra, del Estado quebrado, que caramba, que también de inmediato provocó ires y venires, ¿no? Claro, porque es que no hay por dónde agarrarlo para que se vea bien. Porque claro, respecto del punto inicial, independientes en el ministerio versus la posibilidad de políticos. Son reemplazados los independientes por políticos de partido. Asumen esa función. Entonces ya eso evidencia otro aspecto de la crisis. Y específicamente respecto de lo que tú planteas, ocurre lo siguiente. Siempre se ha querido, siempre se quiso que el Ministerio del Interior fuese una especie de primer ministro, es decir, el jefe político del gobierno. Para hacer ese diseño más fuerte, se le sacó seguridad y se crea un ministerio propio, de manera tal que siga siendo, o que sea principalmente, un jefe político. Y esa función de jefe político está en absoluta contradicción con ser vocero. Absolutamente. No puedes hacer ambas cosas a la vez. No es lo mismo generar las políticas que son las que organizan el gobierno con el aspecto comunicacional. Son funciones distintas, no pueden ser ejercidas por la misma persona. Mira, hasta ahora el titular del Interior había logrado mantener espacios de estabilidad dentro del gabinete. Primero, le toca la negociación legislativa. A él, Alvarado, el vínculo con parlamentario y la coordinación política reservada. Por más que se diga que García Ruminot está también como ministro secretario general de la presidencia, pero es Alvarado quien llevaba esas principales conversaciones de política reservada, ¿cierto? Claro. Es como el concepto de la negociación. Y efectivamente, ahora la exposición diaria en los puntos de prensa, o sea, otra tremendo flanco. Claro, ¿no? Lo mandas a pelear con las oposiciones. Justamente. Lo mandas a pelear con eso no, evidentemente no va a funcionar. Qué lejos estamos de cuando teníamos el segundo piso de Otone, en que nadie sabía que había un segundo piso. Eso es, bueno. El segundo piso debiera ser eso, invisible. Claro, o sea, ¿cómo es posible que el segundo piso se haya reunido con la directiva de los partidos para ordenar la votación legislativa? Es decir, el segundo piso está asumiendo funciones ministeriales como operador del espectro político, en circunstancia que el rol del segundo piso es simplemente de asesorar en los grandes elementos articulantes al presidente, nada más. Eso es, pues, es asesoría directa al ejecutivo, a él, a la persona. Eso. No son operadores políticos. Oye, temazo, vamos a te invito a la pausa para seguir un poquito conversando de esto y ahí agregar otras derivadas también de la coyuntura nacional, que tenemos varias. Así que los invito a esta hora, 9:28 casi, a la pausa de la media hora y volvemos. Regresamos en unos instantes con el primer café de Cooperativa Red Los Lagos.
La incomparable Marisela vuelve a Puerto Montt, presentando su nuevo concierto, Eterna. Un viaje por sus grandes éxitos que han marcado generaciones. Un espectáculo único e irrepetible, lleno de emoción, nostalgia y una voz inolvidable. Puerto Montt, 11 de julio. Tickets disponibles desde el miércoles 1 de abril. 11 horas en www.passline.com. Porque el calor de tu hogar no puede fallar, confía la instalación, mantención y reparación de tu estufa a verdaderos especialistas. En R&M realizamos instalación y mantención profesional, diagnósticos, reparaciones y cambio de repuestos en todas las marcas de estufas a pellet y de combustión lenta. Porque una estufa limpia y bien cuidada entrega más calor, más seguridad y menos gastos. Agenda hoy tu visita técnica con R&M y disfruta un invierno tranquilo. R&M, instalación y mantención experta para tu estufa. Llámanos o escríbenos y respira tranquilidad al +569 3438 5234, +569 3438 5234 o síguenos en nuestras redes sociales @estufasapelet.sa. Fosfato Bayóvar, comprometidos por una agricultura sustentable. El fertilizante natural, económico y amigable con el medio ambiente. Fosfato Bayóvar, más leche, más carne, altamente reactivo, 30.5% de fósforo y aporte de macro y micronutrientes. Fosfato Bayóvar, en suelos ácidos, praderas poderosas. Pídalo en AgroCenter. Distribuye en Chiloé Eduardo Holbet. Encuéntrelo en ProAgro. Aníbal Pinto 738. Fono 652 62 57 55. Ancud. Científicamente comprobado. Siempre hay espacio para un pancito calentito. Ven a la panadería de Santa Isabel y lleva ciabatta granel a 2.490 pesos el kilo. Válido del 18 al 24 de mayo. Santa Isabel te conoce. Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Ruta activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Y ya pensó en la mantención de su vehículo? No espere hasta el último minuto para hacer la mantención de kilometraje de su vehículo. Venga a Hernán Toirkens y Compañía Limitada en Frutillar. Servicio técnico de ErcoCenter para las marcas Mazda, Suzuki, Renault y Great Wall. Contamos con tecnología permanentemente actualizada y con más de 60 años de experiencia en el rubro. Hernán Toirkens y Compañía Limitada. El mejor y más completo servicio técnico automotriz de la zona. Confíenos su vehículo para realizar las mantenciones de kilometraje, reparaciones y garantías. Visítenos en nuestra única dirección, Los Carrera 1260 Frutillar. Más información en toirkens.cl. Soluciones Digitales es una empresa local reconocida desde muchos años por su aporte tecnológico en la producción de eventos. Hoy, reconvertido, se posiciona como líder en la generación de eventos virtuales de alta calidad. Su aporte no solo es local y nacional, sino que además se ha transformado en proveedor global, ya que su centro de eventos virtual permite producir eventos virtuales de nivel internacional. Si estás pensando en hacer una transmisión profesional de un seminario, workshop, celebración social u otro evento virtual, contáctalos al correo eventos@solucionesdigitales.cl o en su página web www.solucionesdigitales.cl. ¿Buscas la mejor opción para mantenerte hidratado y saludable? Te presentamos Agua Purificada Chinquihue. Cada gota de nuestra agua es sometida a rigurosos procesos de filtración, garantizando así que cada sorbo sea fresco y libre de impurezas. Nuestras aguas son ideales para la familia y perfectas para tus actividades diarias, deportes o simplemente para disfrutar en casa. En Agua Chinquihue contamos además con diversos formatos: medio litro, litro y medio, 6 litros, 10 litros y 20 litros. Además, contamos con una amplia variedad de dispensadores para tu negocio, oficinas, todo tipo de eventos, dispensadores para niños y también para animales. En Agua Chinquihue pensamos en todos nuestros clientes. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp +569 36 24 26 76. Reparto gratis de lunes a sábado.
¿Se te rompió una manguera hidráulica y necesitas seguir trabajando? En Servizal te la fabricamos y entregamos al instante, sin esperas y con atención personalizada. Tenemos niples y adaptadores en acero inoxidable, mangueras industriales, niples de bronce y neumáticos, acoples, camlock e insumos para hidrolavadoras, pistolas, boquillas y más. Ubícanos en La Unión 370, esquina Presidente Ibáñez, Puerto Montt, o visita servisalspa.cl. Mangueras hidráulicas, Servizal. Conexiones que dan confianza. Cooperativa. 9:34 minutos. Regresamos con más entrevistas, debates y noticias en el primer café de Cooperativa Red Los Lagos. Ya estamos de vuelta en este miércoles 20 de mayo del 2026. Pues estamos aquí en nuestro panel de conversación con Miguel Araya, abogado. Oiga, estábamos repasando, ¿no es cierto?, temas que tienen que ver con esta mirada también
que tiene ¿no es cierto?, desde la jurisprudencia. Y quiero invitarte, Miguel, a que en este segundo bloque conversemos de dos asuntos. El primero, impactados el fin de semana, ya supimos el día viernes por ahí, un chileno que se desplegó un numerito de aquellos en que nos da, yo creo que a todos nos volcamos la cara y nos da un poquito de vergüenza decir que somos chilenos, en el concierto mundial. Pues un gerente comercial de una empresa chilena fue grabado en un avión de LATAM, una empresa también aérea nacional, desplegando, ¿no es cierto?, una batería de improperios, insolencias, garabatos, abusos verbales y gestos frente a un tema de otro pasajero, con temas de racismo y homofobia esencialmente, ¿no? Discursos de odio, como hoy día se conocen. Y yo quería que lo conversáramos porque en nuestro país ahora nos damos cuenta que esta cuestión que uno cree que, no, pues aquí también se sanciona, porque cuando en el fútbol a alguien le dicen también por el tema de su color de piel, pero no es tan claro, no es, lo del fútbol es una cuestión muy específica que tiene que ver con una reglamentación que tienen que asumir a partir, entiendo, de la FIFA. Sin embargo, como legislación, y miremos desde esa perspectiva, ¿qué tenemos hoy día para sancionar, o en Chile estas cuestiones pasan coladas, Miguel? Claro, pasan coladas. Pasan coladas. Y un colador y un filtro grande. Así como en lo grueso pasan colados. Tenemos incipientes leyes que dicen relación con la creación de condiciones seguras en espacios públicos y laborales para discriminaciones de género, fundamentalmente, o de maltrato. Pero es bastante poco el desarrollo de lo que se denomina crímenes de odio o delitos de odio. Estamos muy, muy retrasados. Y eso es distinto, Miguel, a lo que uno pudiera pensar que tiene que ver con las ofensas, las calumnias, porque también ahí ese es otra arista, la arista civil de las calumnias, que uno también, por ejemplo, en periodismo tuvimos que aprender, me acuerdo, tuvimos ramos ahí con el abogado y el profesor Montiel allá en Concepción, me acuerdo, nos enseñó estos temas, pero eso es distinto, ¿no? Don Adolfo Montiel. Don Adolfo, justamente. Ocurre que sí es un ámbito penal, injurias y calumnias, pero eso dice relación con imputaciones denostativas de la honra, por una parte, o bien por la imputación de un delito determinado, que es distinto de la regulación respecto de lo que se denominan, insisto, crímenes de odio, que tienen que ver con cualquier conducta lesiva de derechos, o sea, que ofende derechos, que daña derechos de las personas sobre la base del odio. Y no de otro interés, tiene que ser odio, y odio que puede ser motivado por el irrespeto de, en general, derechos fundamentales, derechos humanos. Cuando dices odio, Miguel, origen social, étnico, político, en el caso específico que tú me preguntas, religioso, religioso, identidades de género, ¿te fijas? Eso no lo tenemos, y tenemos países bastante más avanzados en esa materia, como es precisamente el caso de Brasil. Brasil sí sanciona penalmente cualquier ofensa destinada o que vaya dirigida a denostar a una persona, llamémoslo así, por su origen racial. Los seres humanos no tenemos raza, somos todos seres humanos, eso no existe para los seres humanos, es un hecho biológicamente comprobado, no hay razas de seres humanos, hay distintos colores de piel, eso es, y forma de los ojos, qué sé yo. Pero si se denosta, si se maltrata a una persona por el color de su piel, eso en Brasil es un delito. Como también lo es que va entre 2 y 5 años, no es poca la pena que tiene, porque si lo vamos a sancionar penalmente, la idea es que tenga una sanción. Y lo mismo ocurre con las identidades de género, claro, y el triste espectáculo que dio este señor ataca ambas cosas. Germán Naranjo era un chileno. Claro, ataca ambas cosas porque por el color de piel de quien es un funcionario de la aerolínea, y además porque él estima, no sé, base a qué, respecto a la orientación sexual del señor. Entonces es una situación gravísima y claro que ofende. Y que nos avergüenza como chilenos, pero que nos sirve para darnos cuenta que nosotros no somos tan buenos como creemos. La sociedad chilena siempre se ha considerado que es una sociedad abierta, tolerante, que no es racista, y resulta que la cuestión no es así. Yo creo que este tema, fíjate que ha sido latamente debatido, ha discutido en el ejercicio del periodismo también desde mucho tiempo a esta parte, y uno
también en las lecturas y en la experiencia, en las horas de calle también que uno tiene como reportero, se da cuenta que lo que tú dices, que culturalmente estamos súper encasillados en un tema que los especialistas llaman incluso el drama americano, que es este tema que tenemos respecto de nuestra propia condición con los pueblos originarios, con quienes somos, mirándonos mucho más en un espejo imaginario que es Europa, que es la gente que vino en un minuto hace 500 años a establecer, ¿no es cierto?, este encuentro de dos mundos que sabemos que no fue nada de tranquilo ni fácil, fue un tema bastante cruento también. Pareciera ser que desde ahí forjamos una manera de ser en Chile que ha tapado por harto tiempo. Varios estudiosos, eruditos, escritores han dado cuenta de esto en la historia de la literatura chilena, yo creo, y a través de la literatura, a través de la historia, a través de la sociología. Pero lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, es como una posibilidad. Es complejo, yo lo veo porque cuando se está discutiendo justamente que debiéramos estar más enfocados en cuestiones bastante más elementales, y se habla incluso socialmente de que todas estas nuevas tendencias de derechos específicos de grupos de la sociedad en su conjunto debieran pasar como un segundo o tercer plano, porque lo importante son otras cosas. En ese plano que estamos hoy día discutiendo, a mí me preocupa mucho cómo también la opinión pública pasa por este tema, pero uno quisiera a lo mejor ver también cómo se expresa esto mismo en otros espacios de la sociedad, los espacios educativos, los espacios comunitarios, donde hoy día se sigue agrediendo. Hoy día todavía se habla con desprecio de los venecos, por ejemplo, o de los cuando mapuche también es una ofensa, incluso. Claro, nuestra sociedad es una sociedad que estigmatiza bastante, como tú bien señalas, no solamente por razones de raza, por identidades de género, sino también, claro, por nacionalidades. Se mira muy mal a los inmigrantes, se les trata pésimo. Las ideas que hemos escuchado estas últimas semanas descabelladas del presidente Kast, en donde ha llegado a proponer, por ejemplo, que sean los establecimientos educacionales los que informen respecto de la concurrencia, y los CEFAM. Su propia ministro le dijo, oiga señor, eso no se puede porque la ley que garantiza los derechos de los pacientes lo impide. Entonces, esa idea de estigmatizar evidentemente repugna a un orden social que tienda a construir sociedades de amparo para las personas. ¿Podremos avanzar en eso? Difícil. Tenemos una clase política que no ha estado a la altura. Porque esta cuestión tiene que ver con nuestra historia, pues si no le saquemos el bulto al cuerpo, ¿cómo es? Claro. Para no decir aquello que todos estamos pensando. La parte trasera a la jeringa. En relación a la jeringa. Nuestra historia política, a propósito del quiebre institucional de 73, marca el que exista una imposibilidad, esto es sistémico, de poder avanzar en lo que se trata de crímenes de odio. No pasa lo mismo que en Alemania, que cualquier conducta relacionada a poner en valor o a defender el nacionalsocialismo como régimen político sancionada penalmente. Acá no es posible discutir acerca de lo que significó o lo que puede significar el defender la dictadura genocida del general Pinochet. Y es más, todavía vemos como una especie de aire hasta payasesco y como que nos da lo mismo que un diputado de la República se pasee precisamente por el Congreso con una capa que en directa alusión a Pinochet. Fíjate que en una derivada de esto que estamos ahora, que tú abordas, pero ayer una periodista comentaba también en sus redes sociales, el actual ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, ¿no es cierto?, el canciller, lamentó, de hecho ayer fue en una entrevista que hubo en Cooperativa en la mañana, lamentó que un connacional, un chileno, ostente actos de racismo y homofobia. Sin embargo, el mismo canciller instruyó, por ejemplo, la abstención de Chile en la declaración LGBTIQ+, de la OEA del 19 de marzo de este año, y respaldó la definición binaria de género en la ONU en marzo del 2026, también ahora, que fue promovida por Estados Unidos. La definición binaria de género la promovió Estados Unidos en la ONU. En su primer mes, el gobierno eliminó el financiamiento a la encuesta de diversidad del INE, retiró el Plan Nacional de Derechos Humanos 26-29 de la Contraloría y restringió el programa de acompañamiento a la identidad de género del país. O sea,
hay señales desde la primera magistratura que hay un algo. Ese asunto pasó colado, porque efectivamente el origen, esta idea binaria de la realidad de género, es una idea que está desarrollada e impulsada por el mundo conservador en todo el mundo, valga la redundancia. Entonces, claro, lo promueve Trump, el gobierno chileno, que es tributario de esa misma política, no haya mejor cosa que secundar esa moción, sin ningún derecho a hacerlo. ¿Quién puede venir a decir, quién tiene el derecho de decirle a otra persona cuál va a ser su identidad de género? Como decimos los abogados respecto de estas materias, el derecho llega hasta las puertas de la alcoba. Ya, esa es una expresión. Solo hasta ahí, hasta las puertas de la alcoba. Por lo tanto, claro que hay una falta de nitidez, de coherencia en el gobierno, particularmente respecto a la materia de relaciones exteriores. Falta de nitidez cuando conversamos precisamente que a propósito de la salida de estas dos ministras, todos los que lo siguen haciendo mal podrán dormir tranquilos. Resulta que Relaciones Exteriores ha pasado mutis por el foro respecto a cuestiones graves. Vimos un candidato presidencial peruano que estaba proponiendo conductas bélicas con Chile a propósito de Arica, y el ministerio no dijo nada. Por ejemplo. Sí. Bueno, vamos a saludar que se integra en este minuto en nuestro panel el abogado Juan Francisco Reyes. ¿Cómo está, Juan Francisco? De inmediato lo saludo. ¿Cómo llega en este miércoles? Hola, Eduardo, muy buenos días. Gracias. Saludo Gracias por también hacer a el Miguel esfuerzo. Ángel. Sí, saludo también a todos los auditores. Lamentablemente el trabajo de repente apremia. Sí, pues. Así que estaba en una audiencia que se extendió más de la cuenta, pero ya estamos incorporándonos aquí en el panel. Le agradecemos. Escuchando entretenidamente el debate. Sí. No, gran tema, porque, no sé, un poquito entrar que este tema también fue ampliamente difundido, el tema de nuestro connacional, ¿no es cierto?, que apareció ahí en Brasil y que hoy día está viviendo, me imagino, horas complejas, ayer se publicó incluso una carta atribuida a él a través de su abogado, donde él ya está de rodillas pidiendo disculpas, pidiendo perdón, porque lo que va a suceder no es nada alentador desde el concepto más grande, desde la mirada más sociocultural, si quieres también, pero desde el derecho. Juan Francisco, para ti, estos temas, ¿todavía nos falta alto aprendizaje en Chile o estamos ante una realidad que difícilmente podemos cambiar? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, bueno, primero que todo, el error es evidente cometido por es un por esta desmadre, persona. como dirían aquí. Claro, es un desmadre. Sí, un desmadre absoluto. Pero creo que hay un factor relevante al respecto, que es que en Chile a propósito de la inmigración, ¿cierto? Hemos tenido un mayor contacto con diferencias étnicas, si se quiere, pero no es tan latente como, por ejemplo, ocurre en Brasil. En algún momento también lo conversamos, en el área del fútbol, por ejemplo, está muy reglado el tema del racismo en Brasil, en Europa particularmente. Trabajo de la FIFA, ¿no? Entiendo que la FIFA tiene ese ordenamiento y que vale para todo, y por eso aquí en Chile también pueden haber sanciones en el estadio, pero solo en el estadio, parece. Sí, ¿no? Y quienes seguimos un poco el fútbol, vemos que en Chile sí existen insultos en general por las barras, pero no es un tema relevante, digamos, como debería serlo, ¿cierto? Entonces, socioculturalmente no se le toma tanto el peso, a eso voy. Yo me acordaba que en el básquetbol, yo también, también se usaba, cuando empezaron a llegar los afroamericanos o los jugadores afro, digamos, yo recuerdo acá en el sur el tema era, pero también como que se normalizaba. Y también hay cuestiones más de género incluso que raciales, pero claro, creo que debería ser un tema más presente aún, que nadie puede tener el derecho de venir a discriminar a otra persona arbitrariamente. ¿Tú crees que debería haber una moción propuesta? ¿Esto servirá para que los legisladores digan algo al respecto, o no está el horno para bollo en este momento del país, de la institucionalidad? Soy un poco enemigo a las leyes con nombre, esto de que aparece un cierto fenómeno y tiene que salir inmediatamente una ley. En Chile tenemos una ley antidiscriminación que ya sanciona este tipo de actitudes, de conductas. Hay una acción especial de indemnización que tienen las personas que pueden accionar mediante la famosa ley Zamudio. Insisto, no me gustan las leyes con nombre, pero bueno. Pero así la conozco. Pero así se conoce, claro. Está en el ámbito laboral, hay distintos ámbitos en el que Chile ha recogido estas conductas antidiscriminación. Entonces, claro, yo creo que apuntas bien, es una cuestión más sociocultural que normativa.
Normativamente creo que Chile está bien avanzado en ese sentido, a pesar de que hay falencias en la antidiscriminación, como son las categorías sospechosas, como son varios elementos que son interesantes de debatir, pero creo que normativamente al menos Chile se ha intentado hacer cargo de eso. No sé si sea tarea del legislador ahora sacar una nueva ley porque esta persona tuvo, como dices tú, un desmadre en el extranjero. O sea, ya está siendo procesado en Brasil y tendrá que atenerse a lo que diga la justicia de sus tribunales, ¿no? Me he dado cuenta de algo en la práctica, en la cotidianeidad, que en las escuelas está el lugar fundamental, el huerto donde uno tiene que sembrar tolerancia. Sin embargo, y diversidad. Es porque también se está produciendo el encuentro de los migrantes que llegan, pero los migrantes llegan a un cierto casi todos a un estrato socioeconómico también que es bajo. Son gente que viene por temas económicos, por temas, qué sé yo, políticos y eso. Pero en general llegan a un estrato sociocultural más. Entonces están en la educación, en un nivel de la educación. Y me preocupa porque la educación de élite, no sé cómo se está educando en Chile respecto de esto. Por ejemplo, Miguel, ¿qué piensas tú de este factor? El tema, la derivada de la educación para sembrar tolerancia. Sí, no digo nada nuevo, pero... Se ve bastante difícil, porque nosotros tenemos un sistema educacional muy estratificado. Las personas según su nivel económico optan por educación de élite y en definitiva la educación pública termina siendo la educación de las personas pobres y en este caso las personas migrantes. Pensar en que a través de un sistema segregado de educación pueda existir una manera de contribuir a la construcción de un mundo de tolerancia se ve difícil. Se ve muy difícil porque el privilegio tiende a proteger el privilegio. Por más allá que el decano de Ingeniería de la Universidad Católica se espante de que todos los procesados del caso Penta sean egresados de su universidad, que es la más prestigiosa de Chile, esa es la realidad. Y este señor, curiosamente, también es de la Universidad Católica. Naranjo, Germán Naranjo. Entonces, pensar que esta estructura, insisto, tan de élite de la educación pueda contribuir a mejorar espacios de pluralismo, se ve muy, muy lejano con una opción posible. El concepto de odio en el derecho es antiguo, Juan Francisco. Le voy a preguntar además, porque el concepto jurídico de odio, porque es una cosa bien, es como etéreo por un lado, es muy personal, muy de adentro, pero que se evidencia en las relaciones con otros, en el reconocimiento o en la no valoración de otros. ¿El odio para ti merece pena de cárcel, Juan Francisco? Es que como dices tú, es un concepto bien etéreo y son más bien tendencias más progresistas del derecho las que han intentado recoger estas expresiones de odio en base a conceptos antidiscriminatorios se recogen y se intentan sancionar de alguna manera. Incluso en algunas partes el discurso de odio es también sancionado. ¿Y qué se entiende por discurso de odio? Y ahí los tribunales son los que dan forma a esto. O sea, para algunos puede ser una tendencia política que sea de algún extremo, como el nazismo, el comunismo. En otras partes puede ser una cuestión racial. Religioso. Exacto. Sí. De hecho, eso es un gran tema, porque en Chile no vivimos tampoco esta segregación religiosa, como ocurre, por ejemplo, en Francia ahora recientemente, o en España, entre católicos y musulmanes, por ejemplo. Estas diferenciaciones tan marcadas no las vivimos en Chile, a pesar de que sí tenemos, o sea, no estamos exentos de ello. Entonces, a tu pregunta, si el odio tiene que ser sancionado con cárcel, creo que de esa forma tan etérea es muy difícil poder decirte sí, porque al final, ¿qué entendemos por odio? Pero frente al caso de por ejemplo, Juan Francisco, respecto de que Germán Naranjo hoy día está en un espacio policial y va a ser enjuiciado, lo más probable, y probablemente pueda tener una pena entre 2 y 5 años. A ti, personalmente, como profesional del derecho, ¿te parece que, son las condiciones, yo sé que es las condiciones del país, pero si eso ocurriera aquí en Chile, ¿a ti te llamaría así? ¿Eso tiene que ser normado de esa manera? Sí, creo que también que está normado y está sancionado, por lo tanto, si es que se logra acreditar de la manera tan fehaciente como fue en este caso, porque está grabado además y él se vanagloria de ello a pesar de que después se arrepienta, si está así, los tribunales tendrán que aplicar las sanciones correspondientes y si eso incluye cárcel, perfecto. Pero en Chile no tenemos legislación respecto a crímenes de odio, tenemos solamente normas muy tibias en materia de discriminación para asegurar un ambiente seguro. No hay, porque la clase política no está a la altura para esa discusión, porque significa enfrentar
Por ejemplo, ¿qué pasa si sale alguien defendiendo los crímenes ejecutados por la dictadura? Como ha ocurrido. Si tú haces eso en Alemania, te vas preso. En Chile no pasa nada. De hecho, comentábamos recién, tenemos hasta un diputado paseándose con la capa de Pinochet, que además luego sube un meme, cuando es increpado por una diputada comunista, sube un meme diciendo que la señora le está vendiendo parche curita. O sea, un desprecio al ser humano, pero ya a mí me resulta tremendamente violento. No sé cómo hay en la cabeza de qué persona puede caber una conducta como esa. Y es nada menos un sujeto que está legislando. Sí, no, en eso estamos completamente de acuerdo. Por eso decía que acá se ha recogido a propósito de las conductas antidiscriminación. Claro, si nos ponemos a hilar fino qué conductas se entienden por discurso de odio. Para mi gusto, una persona que, por ejemplo, se vanagloria de ser del Partido Comunista, un partido marxista-leninista, podría ser un discurso de odio. Entra para ti también en un discurso de odio. Podría ser, por ejemplo. Es como reivindicar una ideología o una mirada. Ideologías totalitarias que son contrarios a los derechos humanos, por ejemplo. Entonces ahí entraríamos ya en este hilar fino donde tampoco podríamos llegar a una conclusión. No, yo creo que interesa, yo creo que es un debate que lo hemos escuchado antes y que seguramente, pero a propósito de estos episodios, tiene que ir dando forma a algo. Yo creo que esta es una masa que hay que seguir modelando. Yo creo que estas expresiones nos dejan eso. 10 de la mañana en punto, hora de ir a la pausa. Retornamos para el tercer bloque, tenemos más temas. Queremos revisar el tema de la ex ministra Vallejos, entre otros. Y novedades, por cierto, también que están apareciendo aquí en la región. Vamos y volvemos. Espérenos un momento, ya continuamos con El Primer Café de